Hola entusiastas, el día de hoy les traigo una guía para leer en orden la historia de Dark Moon. Pero antes de empezar, les dejo por aquí en donde pueden encontrar todo el material literario, cómics, revistas, manguas. ¿Dónde lo puedes encontrar? Bueno, en la plataforma de Webtoon, en la plataforma de Webtoon Naver, en Wattpad, en la plataforma de X, antiguo Twitter, en Instagram, en la cuenta oficial específicamente de Grey City Piso High. Y que no se me olvide, en Weber's Magazine Features también consigues episodios especiales. Igual aquí, pausa el video y puedes leerlo con más calma para que te guíes. Ahora sí, comencemos. La primera historia que tienes que leer es la novela oficial spin-off Dark Moon, La Sangre de Ba. Esta es el origen de todo. De todo. ¿Ok? Esta historia está disponible en la app de Webtoon Naver en idioma coreano. Y bueno, Dark Moon, La Sangre de Ba está interpretada por el grupo ENHYPEN. ¿Ok? También, si no sabes coreano y quieres tener una idea de cómo poder leerla en español, hay un usuario en la plataforma de Wattpad llamado Jairomis que hizo una traducción al español de la novela, pero de los capítulos que consideró más relevantes para la historia. Si bien no está completa, realmente es una guía y te ayuda mucho a comprender la historia en general. ¿Ok? Seguimos. Luego, continuamos con el webtoon Los Chicos de Banfield. La historia del webtoon Los Chicos de Banfield abarca entre los años 1802 hasta los 2000 aproximadamente. Comprende la historia de los caballeros de la princesa Selene al reencarnar en el futuro y actualmente está en emisión por la app de Webtoon. Luego tienes que continuar con Dark Moon, La Ciudad Gris. Esta es la historia de los hombres lobo, transcurre a inicios del año 2000 y comprende novela, Webtoon y Kotan. ¿Ok? El grupo que representa es Antin. Seguido a esto tienes que leer el especial de Dark Moon, La Ciudad Gris, que es la continuación del webtoon, solo que esta vez lo han continuado en la plataforma de Weber's Magazine. Son 6 capítulos y esto transcurre al finalizar la historia de la Ciudad Gris, aproximadamente entre los años 2002 hasta el 2010. Luego tienes que leer The Wiz Oyerasa Dark Moon, que es la continuación de Dark Moon, La Ciudad Gris. Y esta historia ocurre en el año 2010 aproximadamente. ¿Qué sucede aquí? Que en el caso de The Wish Oyerasa es un webtoon que está aún por estrenar. El único adelanto que tenemos es el capítulo 55 de La Ciudad Gris, en donde nos dan como un abreboca a lo que va la historia. Seguimos. Muy bien. Ahora continuamos con la historia que todo el mundo conoce, la más popular de todas las sagas, Dark Moon, Altar de la Luna. Es la continuación de Los Chicos de Banfield y transcurre aproximadamente en el año 2022. Con esta tenemos webtoon, novela y el anime que está por estrenar. Luego en este arco de Dark Moon Altar de la Luna hay 4 episodios especiales que salieron en la web de Weber's Magazine. Y la historia transcurre entre el año 1000 y 2022 aproximadamente. Son como recuerdos, memorias de los caballeros. Están en el futuro y tienen recuerdos de su pasado con la princesa Selene. ¿Ok? Luego también podemos conseguir en Weber's Magazine un libro interactivo que se llama Dark Moon, Historias de Vampiros y Lobos. Ojo, todo lo que está en la página web de Weber's Magazine es totalmente gratis. No te cobran nada por leerlo. Así que puedes disfrutarlo tranquilamente. Seguimos. Luego de Altar de la Luna, continuamos con Dark Moon to Moons. Es una novela, es un webtoon. Lo que sabemos es que está por estrenar. Sabemos que va a venir en formato webtoon porque en el último episodio de Altar de la Luna del webtoon nos dan ya un abrebocas, una referencia a lo que va a iniciar. Aparte de eso, también en la plataforma de X, donde está el cómics de The Series Academic Cottons, podemos ver algunos episodios relacionados a la llegada de Selene a la Academia de Celis y nos da como pie a que comience la historia de Dark Moon to Moons. También nos dan un vistazo en el cortometraje de Orange Mountain,
Aquí los grupos, aunque todavía no está del todo confirmado, pero por lo que he visto en algunos capítulos de Seis Académicos, ambos grupos tienen participación tanto en Hyping como en Being. Bueno, entusiastas, esto ha sido todo. Espero que este pequeño resumen, esta guía, les ayude a entender un poquito más sobre la historia de Dark Moon, cómo están relacionados y por qué es importante saber la historia de los chicos vampiros y de los hombres lobo, porque están entrelazados y todo se conecta, absolutamente todo. Bueno, los leo en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides de dejarme un me gusta y seguirme. Nos vemos para la próxima. Bye bye.